ellos dos. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Bienvenidas a todas, tanto las que estáis presencial como las que estáis online. Si todo va bien, esto se grabará para que se pueda ver luego en diferido, ¿vale? Bueno, Sagarra Ecologista Taldea, llevamos más de 40 años defendiendo la ecología en nuestro entorno y nos dedicamos al fomento de actividades para conocer pues, el medio natural que nos rodea, defenderlo, actividades relacionadas con una movilidad y espacios públicos más saludables, más sostenibles, el consumo responsable y una buena gestión de nuestros residuos. Bueno, la mayoría de los que estáis aquí ya nos conocéis, así que bueno, si queréis más información de Sagarra, que luego nos pedís. Y lo que hoy os queremos presentar es un proyecto de ciencia ciudadana que se llama ECO y del cual Sagarra somos embajadoras, ¿vale? Colaboramos con la Fundación Ibercivis, que es quien lidera este proyecto a nivel europeo y se van a tomar 16.500 muestras en toda Europa del suelo. Os voy a presentar a las dos personas que van a hablar ahora, que es, por un lado, Alba Peiro, que es doctora en geología, y ella se va a conectar a través de Zoom, que está, bueno, a ver cómo la ponemos en la pantalla, y ella es la cabeza visible un poco del proyecto, ¿vale? Va a hacer un pequeño saludo de bienvenida, una breve descripción del proyecto, y va a dar paso a Adrián Bozal que está aquí por pocos días porque se nos marcha enseguida a Alemania a seguir investigando. Él es de Basauri y va a ir a Berlín a seguir investigando sobre su materia principal, que es bueno, dentro del ámbito de la fisiología vegetal. Él nos va a dar una especie de, bueno, de clase magistral, unas pinceladas sobre la importancia de la salud del suelo. Y luego ya entraré yo con algún detalle del proyecto este ECO. Adrián Bozal Leorri es investigador de la UPV, premio extraordinario de doctorado, premio Cátedra Agrobank, mejor tesis doctoral y premio a la comunicación en el simposio del año pasado de SEFIMEC. Él nos va a hablar un poco de la importancia de los suelos y pues lo que os decía, luego seguimos. Entonces, primero va a hablar Alba, le doy la palabra a ella, va a hablar a través del móvil, creo que va a ser que lo vamos a oír. Alba. Hola, ¿me escucháis bien? A ver, espera un momento, porque esta mañana ha funcionado. Vamos a ver. ¿Ahora? Hola, ¿me escucháis bien? Vale, entonces escucha un poquitín bajito, pero bueno, a ver, ¿se oye? Vale, si no puedo alzar un poquito más la voz. Bueno, me llamo Alba Peiro, soy de Zaragoza, como ha dicho bien Paco, soy doctora en geología. Lo primero que querría agradecer es a Paco y Adrián el que me inviten a formar parte de la charla de hoy y también a los asistentes por sacar este tiempo ahora por la tarde. Bueno, como bien decía, yo hice la tesis doctoral, ahí me metí en la ciencia ciudadana, después empecé a trabajar en la Fundación Ibercivis en Zaragoza, que se centra exclusivamente en proyectos de ciencia ciudadana. Hemos participado ya en más de 80 proyectos a nivel nacional y europeo y en concreto en ECO nosotros lideramos las iniciativas aquí en España. El proyecto en sí está coordinado por la Universidad de Bolzano en el norte de Italia y hay muchos socios desde el Instituto Hutton en Escocia hasta la Facultad de Ciencias en Portugal, muchos socios diversos que llevan ámbitos diferentes del proyecto. Unos se centran más en la ciencia pura, otros en los aspectos más sociales y nosotros, por ejemplo, en todos los aspectos de la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana lo que permite es que la ciudadanía forme parte directamente de la actividad científica, en este caso de la actividad relacionada con la edafología. Estas personas adquieren conocimientos, ¿no? Y es algo bidireccional, ¿no? Y la ciencia también lo que hace es obtener unos datos que son muy valiosos. Entonces, ambas partes se ven beneficiadas. Por otra parte, la ciencia ciudadana también, uno de los valores es que todos esos datos luego estén en abierto, que estén disponibles para la gente y para los científicos. Entonces, tiene un poco una mirada un poco más democrática de la ciencia. Bueno, entonces ECO lo que tiene de importante es que es uno de los proyectos financiados directamente por la misión Suelo. La misión Suelo es una de las 5 misiones que están creadas dentro del Horizonte Europa
y realmente es el único de los 50 proyectos que forman parte de esta misión, es el único que está completamente centrado en ciencia ciudadana, en permitir que la ciudadanía forme parte de esta ciencia tan emocionante. Entonces, os invito a que formáis parte de él también y con esto seguro que ahora Paco y Adrián nos cuentan más del proyecto. Estoy abierta también a todo tipo de preguntas al final de la charla. Así que muchas gracias. Vale, muy bien. Ah, todo tuyo, Adrián. Eh, Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. La verdad que somos bastantes y siempre se agradece que a la gente de a pie que interese la ciencia y estoy totalmente contento porque siempre desde los laboratorios nos da un poco de pena que hay como un pequeño vacío entre el ciudadano y el científico y no llega a la ciencia, pero gracias a este tipo de actos divulgativos siempre es bueno para que todo el mundo pueda conocer lo que se hace, lo que se puede hacer y lo que se hará en agradezco a la Fundación Libertilis, Alba, y a Sagarra también que nos da esta oportunidad. Quiero mencionar antes de que empiece la charla que a pesar de que yo la estoy dando, en realidad esto ha sido construido con la ayuda de varias personas de mi laboratorio, por ejemplo el doctor Nayar Leche, y en especial, ya que hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, de dos doctoras muy buenas, María Teresa Gómez Sagasti y Teresa Fuentes de Mendizábal, están conectadas, ¿eh? que están conectadas y por eso lo estoy diciendo, porque son excelentes. Y lo malo de las experiencias es que te quedan con más trabas, entonces las pobres habían tenido muchas clases y no han podido venir si no estarían aquí encantadas. Así que bueno, una vez hechas las presentaciones vamos a comentar. Y la primera pregunta es que si piensas en el suelo, ¿qué te sostiene? Porque hay muchísimos tipos de suelo. Tenemos suelos naturales, suelos hechos por el hombre, más secos, más húmedos. Tenemos todo tipo de suelos. Yo cuando pienso en esto es como cuando piensas en respirar. Respiramos continuamente, pero hasta que tú no lo piensas conscientemente, no te das cuenta de que lo estás haciendo. El suelo para mí es igual. Nos soporta continuamente, pero hasta que tú no piensas en él, lo dices, jo, es verdad, estoy sobre algo, haciendo un soporte para hacer día. Entonces, es algo a lo que tenemos que atender muy seriamente. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que el suelo está vivo o está muerto? ¿Qué pensáis? No, está muerto. Muchas gracias por venir a mi charla, ya nos podemos ir. Exactamente, está muy vivo. Está muy vivo, incluso si ahora vamos a desgranarlo un poquito más y vamos a ver que incluso puede ser el más complicado de lo que podríamos llegar a pensar. El suelo, esto ya es un poquito técnico, es el componente fundamental del ambiente natural finito constituido por minerales, agua, aire, organismos que desempeñan procesos tanto bióticos como abióticos, es decir, relacionados o que tienen intermediarios vivientes, que cumplen funciones vitales para la sociedad y para el planeta. Entonces, ¿qué funciones tiene el suelo? Pues para empezar, por ejemplo, es el suministro de materiales de construcción. Las minas, de donde sacamos la grava para construir cemento, todo ello viene del suelo, viene del suelo. Y ligado a esto, es la base de cimentación de todos los edificios que tenemos. Nosotros estamos en ese edificio gracias a que tiene una cimentación en el suelo y da soporte a la estructura. También tiene una función purificadora, tanto de aire como de agua. Un ejemplo puede ser los manantiales. Los manantiales, por ejemplo, tienen el agua de la montaña arriba, se va introduciendo a través del suelo y llega hasta las zonas subterráneas donde se almacena. Y este agua tiene una gran pureza y es exactamente por la función purificadora que tiene el suelo. Luego, también tiene una función de retención de carbono. Todos sabemos que las plantas hacen la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en que las plantas toman moléculas de CO2 y las convierten en otras moléculas compuestas por carbono que le dan energía a la planta. Entonces, las plantas, como son seres vivientes, no solamente la cogen la comen y ya está, sino que también pueden utilizarlas y sudan como nosotros. Son capaces de liberar estos compuestos con un gran componente de carbono al suelo, que puede servirles para marcar territorio dentro de las plantas, para protegerse frente a
patógenos, incluso todo lo contrario, pueden llamar a organismos beneficiosos para hacer una relación de ayuda llamada simbiosis, que les sirve para beneficiarse mutuamente. Entonces, todos estos compuestos que exudan y liberan a través de las raíces se mineraliza en el suelo y queda retenido en el suelo. Entonces, es un gran almacén de carbono que nos evitaría a regular un poco el clima y evitar el calentamiento global. Muchas veces vemos este tipo de imágenes, que es una comparativa entre ciudades de lo que sería ser una ciudad más verde o una ciudad sin ningún cuerpo vegetal. Y podemos ver cómo las temperaturas tanto del suelo, la acera carretera como las del ambiente, siempre son mucho más bajas cuando hay un árbol o un parque cerca. Y al fin y al cabo, gracias a que soporta estas plantas, pues el suelo. El suelo aporta los nutrientes, el lugar para crecer el soporte. Entonces, gracias a eso también regula el clima, no solo un poco más a nivel global, sino también que nos podría dar a nosotros beneficiar. Reciclado de nutrientes. Las plantas necesitan agua, luz y sales minerales. Y estas sales minerales en el suelo lo que hacen son ciclos biogeoquímicos, son ciclos que van transformándose en diferentes moléculas para que diferentes microorganismos, diferentes organismos puedan utilizarlos. Ya que estoy dando la charla, me vais a repetir esta licencia y yo estoy en nitrógeno, entonces os voy a hablar del ciclo de nitrógeno. Y bueno, vamos a empezar por el nitrógeno atmosférico. Sabemos que la atmósfera está compuesta en un 70% por nitrógeno. Entonces, hay unas bacterias capaces de fijar este nitrógeno y lo convierten en una forma capaz de asimilar. O también puede ser que los agricultores jardineros, quien sea que utiliza el fertilizante, lo añadan al suelo, al césped, a la maceta, al campo, a lo que queráis. Entonces, esto entra ya en el ciclo y se va transformando en diferentes formas del elemento hasta llegar al final que se vuelve a liberar a la atmósfera y se cierra el ciclo. Sí que es verdad que quiero puntualizar que esto no es 100% perfecto, se van liberando, se pueden liberar incluso moléculas que son gases de efecto invernadero dañinas para el medio ambiente. Pero esto ya es una charla para otro día. Simplemente quiero que tengáis en cuenta el reciclado de nutrientes, los ciclos que ocurren en el suelo. Esto ocurre para el azufre, ocurre para el fósforo, ocurre también para el carbono. Luego también sirve de hábitat para muchos organismos, tanto para macroorganismos como, por ejemplo, insectos. Ahora mismo se está poniendo muy de moda la vermicultura, que es el uso de gusanos o lombrices, perdón, para aumentar la materia orgánica y la fertilidad de los suelos. Y también hábitat para microorganismos. En los suelos hay una infinidad de bacterias, de arqueas y de hongos. Y los hongos, cuando nosotros pensamos en los hongos, pensamos en setas. Pero bueno, las setas no es el hongo en sí, sino es una parte del hongo. Seguramente si alguna vez habéis ido por setas, os han dicho, es mejor cortar lo que llamaríamos el tallo de la seta que arrancar. ¿Esto por qué es? Porque lo que es el hongo de verdad son unos pequeños hilos que hay en el suelo que se llaman hifas. Eso es el hongo real. Entonces, a partir de esas hifas crece la seta. Si tú cortas la seta, dejas las hifas y puede ir creciendo y a la siguiente temporada puede crecer otra seta. Pero si arrancas, matas el organismo y no puede crecer. Pero aquí, por ejemplo, tenemos como una planta creciendo. Si os dijera, que me dijerais, ¿qué parte de aquí es raíz y qué parte no es? Me diréis que todo es raíz, que poco es raíz. Todo, pues está grueso. Exactamente, lo que está grueso. Lo que está dentro de las líneas rojas es la raíz de la planta. Todo lo demás es una relación de ayuda, una simbiosis que ha hecho esta planta con un hongo. El hongo tiene un crecimiento mucho más rápido y sencillo que la raíz de la planta, entonces lo que hace es aumenta la superficie de absorción y beneficia a la planta cogiendo agua y nutrientes de lugares a los que la planta todavía no puede llegar. Y como beneficio saca que la planta le da pues, otros productos fotosintéticos para que el hongo pueda crecer. Pero aún así, tampoco, yo creo que tampoco, yo no me hacía al principio, cuando empecé a estudiar la tesis, no me hacía a la idea de cuántos microorganismos puede haber en el suelo. Entonces, lo mejor que hacer es una comparativa. ¿Cuántas personas somos en el planeta actual? Muchísimo. 8.000 millones de personas. Hay cada día más. Y yo les voy a dar el dato de lo que sería cuántas bacterias, ¿vale? Solo bacterias, habría en una cucharadita de suelo que serían aproximadamente unos 6 gramos. Habría unos 60.000 millones de bacterias.
Yo puedo decir, bueno, Adrián se ha inventado esto y os voy a dejar un poco con este dato para que os quedéis alucinados. No es real. Yo, cuando hago este tipo de cuantificaciones en experimentos, yo ya he tenido datos que por gramo de suelo hay 10.000 millones de bacterias en el suelo. Así que multiplicas por 6 y te da el dato. Hay que tener en cuenta que yo solo he dicho bacterias, arqueas y hongos también están dentro de este grupo, así que fácilmente podríamos llegar a los 100.000 millones de microorganismos por cucharada de suelo. Una simple cucharada. Imaginaos el campo que son toneladas de tierra. Pues muchísimo más complejo que... Y lo más importante de todo, producción de alimentos. El 95% de lo que comemos depende del suelo. Y no me estoy refiriendo solamente a la producción vegetal de verduras, frutas, sino que también la carne, al fin y al cabo, los animales necesitan pienso para comer. Y este pienso suele tener origen 100% vegetal. Entonces, nuestra vida depende directamente del suelo. Si no cuidamos el suelo, nosotros nos acabamos. Y ahora que hemos venido a hablar de salud del suelo, ¿qué es la salud del suelo? Un suelo sano es un suelo con capacidad continua de funcionar como un ecosistema vital y vivo que sustenta tanto plantas como animales como nosotros. Hay que recordar, y es muy importante, que el suelo es un recurso no renovable, ya que el 33% del suelo mundial está degradado. Cada año se pierden a nivel mundial hasta 50.000 kilómetros cuadrados de suelo y cada hora 11 hectáreas del mismo se sellan para agrandar ciudades. Claro, somos más personas en el mundo cada día y todos queremos vivir en buenas condiciones y en ciudades. ¿Y cómo crecen las ciudades? Se van agrandando y se construye sobre suelo natural. Se sella con cemento. Entonces, el suelo ya no se puede utilizar para producir. Eh, Ya vamos a hablar un poco de lo que serían los elementos de un suelo saludable. Hay tres propiedades: físicas, químicas y biológicas. Y empezando con las físicas, es muy importante atender a la porosidad y la compactación del suelo, ya que esto va a estar directamente relacionado con la capacidad de retención de agua. Las plantas, al fin y al cabo, necesitan agua para crecer. Pues cuanto mayor capacidad de retención tenga, mejor para la planta. Tenemos aquí tres escenarios. Un suelo, el primero, poco compacto y muy poroso. Ser poco compacto y muy poroso va a tener una facilidad grande para que entre mucha agua. Pero también, como tiene gran porosidad, no va a poder retenerla. Por lo tanto, también se va a perder. Porque el suelo también es un sistema continuo y el agua entra y sale como en el resto de este sistema. Y al final nos quedamos solo secos. Nos vamos al otro extremo. Tenemos un suelo muy compacto y poco poroso. Va a ser muy difícil la entrada de agua. Se va a inundar fácilmente porque le va a costar llegar hasta las capas más. Y la poca agua que pueda entrar tampoco se va a evaporar mucho, por lo tanto se va a quedar retenida muy poca cantidad de agua. Y tenemos estos suelos muy compactos, donde incluso para las plantas también es difícil crecer porque las raíces les va a costar muchísimo crecer y llegar a capas más profundas. Por lo tanto, lo mejor es algo intermedio. Una porosidad suficiente como para que pueda entrar el agua fácilmente y penetrar hasta el fondo, y que pueda retener la mayor parte del agua para que las plantas, el suelos agrícolas, el césped, otra propiedad importante es la estructura, que el suelo tiene diferentes, lo que llamamos horizontes, según vamos bajando en profundidad. Tenemos un horizonte cero, que sería la superficie donde estaría toda la materia viva, y un horizonte A, que suele ser muy rico en productos degradados de la soja, de los microorganismos y bacterias y macroorganismos que van muriendo y se descomponen. Luego tenemos el horizonte B, que es donde pueden llegar a crecer las raíces y van en busca de agua. Y el horizonte C, que es más roca madre y es desde donde se va a ir formando el suelo y los horizontes superiores. Ahora pasando a las propiedades químicas, el contenido de materia orgánica es muy importante porque no todos los organismos que viven en el suelo son capaces de producir su propia comida, sino que necesitan como nosotros, necesitan comer algo que ya está producido. Entonces, la materia orgánica es importante porque mayor materia orgánica, más organismos que necesitan comer pueden crecer. Otro aspecto a tener en cuenta importante es el pH. En este mapa tenemos el pH de los primeros 10 centímetros de suelo de toda Europa y podemos ver la heterogeneidad de valores. Siendo rojo ácido y azul neutro un pelín básico. Al igual que nosotros no con la comida bebemos agua y no bebemos ni lejía ni limón, es importante también mantener un pH óptimo para el
crecimiento de organismos como también de cultivos. Aparte, como he comentado antes, las plantas también necesitan sales minerales. Y aquí os presento una tabla donde son todos los elementos que necesita la planta para crecer saludablemente y como podéis ver, el pH tiene un efecto, siendo las partes más engrosadas cuando hay una gran disponibilidad de este elemento y las más estrechas cuando hay poca. Así, por ejemplo, si tenemos al hierro, el hierro tiene una gran disponibilidad con pHs ácidos y menos disponibilidad cuando llegamos a pHs más básicos. Justo lo contrario que el molibdeno. Entonces, para tener un suelo sano y que podamos hacer uso de él, tenemos que intentar buscar un pH que sea óptimo para la gran mayoría de todos los elementos. Por ejemplo, en torno al 6 y al 7,5 de pH. También es importante la actividad y la diversidad microbiana. Siempre yo pienso, cuando hablamos de diversidad microbiana, me vienen los yogures de actividad, que hay que cuidar la flora y el intestino para que te ayude a hacer una buena digestión y no tener problemas de acabar en la lágrima. Pues las raíces también tienen, las plantas también tienen su microbioma que lo lleva incluido el suelo. No le ayuda con la digestión, pero le ayuda con un montón de procesos también muy importantes. Por ejemplo, el ciclado de nutrientes que yo he mencionado, nitrógeno, fósforo, azufre, carbono, todos tienen su ciclo y ello lo hacen las bacterias, hongos, todo. Esta foto es de una compañera de laboratorio de Maggi Malaquias, que está estudiando los hongos en el suelo. Aquí podemos ver dos tipos de hongos. Y si nos fijamos en el primero, podemos ver cómo tiene un halo más blanquecino. Y eso lo que quiere decir es que esta cepa es capaz de solubilizar fósforo. No siempre que vamos a tener una tierra de cultivo o una tierra tiene el pH óptimo para que haya disponibilidad de nutrientes. Entonces, hay microorganismos que son capaces de aumentar la disponibilidad de ciertos nutrientes para sí mismos y también para el resto de organismos. En este caso, puede ver cómo este hongo sí es capaz de aumentar la disponibilidad de fósforo, mientras que el segundo no. Esto también es importante porque no todos los microorganismos que hay en el suelo tienen las mismas funciones, sino que es el trabajo de todos lo que hace que el suelo pueda ser óptimo para la vida. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico de otro compañero, donde los colores son comparativas entre diferentes tratamientos, pero no nos importa. Aquí lo importante es que el circulito blanco que tenemos dentro de ese círculo grande es un microorganismo diferente. Cada uno hace una función en el suelo diferente, que es lo que favorece. Algunos solubilizan fósforo, otros azufre, otros hierro, y es lo que va permitiendo que el suelo sea sano, sea capaz de producir y mantener la vida. Y ahora vamos a las amenazas. ¿Qué amenazas se enfrenta un suelo sano? Pues, por ejemplo, la erosión, ya sea por deforestación o por un uso intensivo de agricultura. Las plantas hacen como un poco de reciprocidad respecto al suelo en sustentación. El suelo mantiene las plantas, pero cuando una zona tiene un gran número de plantas, también las raíces, al estar muy conectadas con el suelo, mantienen la estructura del suelo. Si nosotros nos vamos al bosque y talamos el bosque, dejamos el suelo desnudo. Le quitamos lo que mantiene el suelo compacto y unido. Entonces se erosiona por el aire, por lluvias torrenciales, y se va eliminando. Al igual que en actividades agrícolas intensivas, el paso de maquinarias, al fin y al cabo es constantemente un cultivo que se quita, se pone, se quita, se pone, vamos dejando el suelo desnudo. La contaminación, los plásticos y microplásticos. Intentamos tener un poquito de cuidado y cada vez somos más descuidados, como lo que somos. Los vertederos se sustentan sobre el suelo también, no solo en España, a nivel mundial. Los plásticos se van degradando y eso se va introduciendo en el suelo. Toda la basura acabaría en el suelo. Metales pesados también, por ejemplo, en la minería. Cuando se usa el agua como refrigerante o para el limpieza de la maquinaria, todo lo que tenga esa máquina va a ir al suelo, que es lo más cercano, y se va a introducir en él. Todos esos compuestos contaminantes se van a quedar en el suelo. Por lo tanto, eso se va a quedar, el suelo no va a ser útil, no va a estar sano. Y también con el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes, que per se no es malo, es el uso intensivo que hacemos. No sé por qué, y yo también me he hecho la culpa,
Pensamos que cuanto más, mejor. Así yo pienso que con 10 kilos de fertilizante he tenido 100 kilos de manzanas, seguro que con el doble tenemos el doble. Pero no es verdad. Las plantas son sistemas vivos y tienen su tope, igual que nosotros. Si yo por ejemplo, yo voy a comer un plato de paella todos los días, voy a casa de mis padres y me ponen tres, yo voy a comer tres platos, solo como uno. Esos todos se van a la basura. Exactamente pasa lo mismo. Si añadimos demás, todos los fertilizantes y pesticidas se van al suelo y contaminan. La compactación y pérdida de materia orgánica. El continuo pasar de la maquinaria pesada de la agricultura, al fin y al cabo lo que va a hacer es ir compactando el suelo y eliminando eso, disminuyendo la porosidad y la capacidad de retención de agua. Nuestro gran amigo, el cambio climático. El cambio climático afecta a agua, suelo, personas, absolutamente a todo. Si tenemos horas de calor, aumenta la temperatura, aumenta la desertización. Si tenemos horas de frío, también disminuye la temperatura del suelo, porque los microorganismos, al igual que nosotros, también tienen una temperatura óptima de crecimiento. Si nosotros, por ejemplo, cuando tenemos fiebre, tenemos más de 42 grados, nos morimos, no podemos sobrevivir a esa temperatura. Los microorganismos es igual. Si se pasa tanto por arriba como por abajo de su temperatura, no son capaces de sobrevivir y eliminamos esa diversidad y esas actividades microbianas que he comentado antes. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues bueno, aquí tenemos dos líneas. Una de la parte científica, que si permitís presentaré las líneas de investigación de mi laboratorio, y comenzaré con el grupo BS Ecofisco, que de entre las muchas líneas de investigación que tienen, a mí me gustaría destacar la monitorización de contaminación de plantas, fitoremediación de suelos contaminados y la rehabilitación y vegetación de espacios degradados y suelos contaminados. La fitorremediación es un proceso en el cual se usan seres vivos, como por ejemplo plantas, para la recuperación de suelos. Por ejemplo, uno de los ejemplos puede ser una planta que se conoce como hiperacumuladora, que lo que hace es capaz de sobrevivir en suelos muy contaminados y va absorbiendo pues, los compuestos, por ejemplo, metales pesados o una molécula en concreto. La va absorbiendo y la hiperacumula, luego se retira esa planta y se va liberando, se va limpiando el suelo y al final podremos recuperar. Por otro lado está el grupo MAPS, al que yo pertenezco, que nosotros estamos un poquito más centrados en el uso, o sea, en la agricultura. Y nosotros lo que queremos hacer es reducir los residuos provenientes de la agricultura y también minimizar el impacto de ese sobreuso de fertilizantes. Por ejemplo, uso de biofertilizantes para fortalecer ecosistemas en una economía circular, reducir los residuos que pueden producirse en toda la cadena y estudiar la fertilización nitrogenada y reducirla para intentar mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero que emiten los suelos. Eso nosotros. Pero ¿qué podemos hacer todos a nivel ciudadano? Pues participar en proyectos como el que va a presentar Fran y lleva la Fundación Ibertines con Alma, que es involucrar a la ciudadanía en el conocer nuestro suelo, tratar de hacer una radiografía como si fuéramos al médico y que nos dijera en qué estado de salud está nuestro suelo. Porque muchos de lo que yo he comentado, las actividades que he comentado, se puede medir en un laboratorio. El pH, la estructura, la porosidad, la diversidad de macroorganismos, todo eso se puede hacer con materiales caseros. Sí que es verdad que lo de el microorganismo se hace falta un laboratorio, pero lo demás se puede hacer. Entonces, si nosotros ayudamos a cuidar los suelos, podemos, por un lado, dar información para recuperar los suelos contaminados o con problemas, y por otro lado, ver cuáles están afectados ya por el cambio climático y tratar de prevenir que más suelos se vean afectados por los cambios globales. Tener en cuenta que lo que hagamos hoy con el suelo determinará la vida en el futuro. Y creo que, para terminar, en la gala de los Goya, una actriz dijo que la tierra no nos pertenece, sino que es un préstamo que tenemos mientras nosotros vivamos, tenemos que cuidarla para las siguientes generaciones. Así que hay que tener eso en mente para tratar de cuidar nuestro suelo, que al fin y al cabo, como he dicho, nos sustenta y dependemos de él. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y volver a agradecer la ayuda a los doctores, a las doctoras María Teresa Gómez Arasti, Teresa Porras Mendizábal y una IATC por su ayuda para la realización de esta. Muchas gracias. Bueno, ¿tenéis preguntas para Adrián? Que
ha sido muy densa, entonces... Sí, a ver, yo solo referente a esto de... Es la palabra, pero la comunicación y todo eso. Y eso yo por la otra información que he ido acaparando, pues se muerde la cola. No me creo un friso, creo más que algo de lo que no se habla está presente de la tierra, la contaminación y todo. ¿Por qué no hablan de todas las pruebas que hace Armand en física, nucleares, RR, de todas las potencias que hacen pruebas, han expulsado de sus territorios a personas que eran suyo propio, los han dejado sin tierras, las echan por el aire, por la tierra y por debajo. Y eso nos tiene que afectar mucho más de lo que están diciendo, que nos están echando la culpa a todos los humanos, de que somos nosotros los que estamos contaminando. Y eso de los gobiernos estos no hablan nada. Eso es mucho más peligroso, porque en un momento dado se les puede ir de la mano de las pruebas que hacen, que están investigando, experimentando, y nos podemos ir todos a tomar por saco y no nos enteramos. Bueno. ¿Eso por qué no hablan de esto? ¿Por qué? O sea, porque a ellos no les conviene que nosotros digamos No, en realidad, eso. no. Es el problema que tenemos, no la contaminación que nos echan a nosotros la culpa, y nosotros no contaminamos. Ellos, los que están arriba, que les pagamos, son los que contaminan y encima lo ocultan. Bueno, más que yo, a mí más que preocuparme las bombas que hacen el ejercicio, me preocuparía más. Yo creo que aquí nos metemos en otro tema ya que sería el sistema económico mundial que tenemos. Que sí que es verdad que la huella ecológica que tenemos los ciudadanos de a pie no es la misma, no políticos, sino la gente que está en la cima económica, los que tienen mayor actividad económica que les da igual y contaminan. Claro, les da igual. A ellos les interesa eso y luego las otras para ganar sueldo. Exactamente. Pero bueno, aquí estamos. ¿Quién sabe que todos los terremotos que hay, desastre que hay, pueda ser ocasionado por esas cosas? Bueno, pues yo creo que eso podríamos hablar en otro momento. Y aquí podemos hacer, atendemos a Fran y al proyecto que tenemos, que es muy interesante, y podemos hacer la radiografía que he comentado de los suelos de Europa y ver en qué podemos ayudar y ver si de alguna manera podemos hacer frente a esas ofensas, a esas contaminaciones y vivir bien. Sí, pues si quieres hablamos después de eso. Le dejamos a Fran que hable igual que presente el proyecto de ECO y luego hacemos las Aquí preguntas. vamos a hablar de la soberanía alimentaria, en definitiva, ¿no? La necesidad de actuar localmente. Para nosotros aquí en el foro en el que estamos hoy, tenemos que pensar en lo local, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar cómo está el suelo en nuestro entorno. Lo que dices, pues eso ocurre. Que cuando pasó lo del Chernobyl, te dice que no va a pasar, esa nube recorrió todo el planeta. Y eso, luego cuando se suspende, está ahí donde se A ver, de alguna manera hay muchos tipos de contaminación. En Sagarra trabajamos bastantes tipos de esos, en lo local también, la contaminación atmosférica. Hemos hecho análisis de NO2, de la contaminación del aire en los entornos escolares, todo muy bueno. Eso nos mata lentamente, son enfermedades no contagiosas. Hablamos de la contaminación sonora. Y bueno, en otros foros pues, hablamos de eso, ¿no? Hoy en concreto vamos a bajar a la Tierra, ¿no? Y la Tierra es la que pisamos, que de repente, pues, ya hace mucho tiempo que lo sabemos, pero empieza a preocupar cada vez más, ¿no? Y de hecho, como ha dicho Alba, a nivel europeo y como ha dicho Adrián, cada hora se pierde terreno y ese terreno es el que nos va a comer, ¿no? Más del 95% de lo que comemos necesita tierra. Si no hay tierra, no comemos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hacemos. ¿Tenéis alguna pregunta más? O si no, luego hacemos. Lo mío es breve. Una siguiente. Entre los suelos porosos y los suelos compactos, ese intermedio, ¿cómo generas en un ambiente que la mayor parte del suelo es compacto? ¿Cómo generas ese intermedio? Claro, es que igual es que Se habla de muchas cosas, de arena, de sí, si no también comprarlo, por ejemplo, arar el suelo. Tú, cuando un agricultor ara el suelo, para el tractor, entonces remover el suelo y va cambiando esa estructura
no a nivel muy profundo, pero sí que lo puede hacer que ahí puedes aumentar la porosidad y cambiar las propiedades compactas. Lo fundamental, tú estás hablando de las puertas. Se mezcla como compost y a veces si está muy ácido el terreno o muy presionado, se mezcla con arena. Eso sería un poco. Eso te refieres a esas. Entonces, en la tierra que se trabaja mucho continuamente se aporta compost. Y claro, si no puedes hacer compost y se hace con digamos, con gusanos, con salida de todo eso, se enriquece mucho, se hace un pelo, y eso todo va a favorecer el que absorba la tierra. Sí, a ver, sí, ahora vamos a hablar un poco de eso, o sea, dentro del kit de análisis vamos a analizar. Bueno, hay técnicas caseras que pues, un poco de tierra, poner un bote con agua, dejarlo unos días, y ves cómo es el resultado. Más en eso, puedes ir recomendaciones de cómo intentar alterarla para. Bueno, eso es un recurso vital, ¿no? Vamos a ver, no me voy a enrollar mucho en esto. Recordar que es bueno, pues que una cosa muy chula, en este caso, Invertir quiere hacer lo que se llama financiación del suelo, que es estatal, y ahora da el salto europeo, donde pues está digamos, bajo la misión de la Unión Europea Soil Yield Review, ¿no? Que es un acuerdo de tierras para Europa, es decir, o sea, están concienciados de que necesitamos suelos más sanos. La propuesta es colaborar en ciencia ciudadana, es decir, mucha gente haciendo poquitas cosas, hace algo grande y conseguimos mucha información que puede ser luego estudiada, ¿no? Que son esas 16.500 muestras que van a aparecer luego en un repositorio. Va a haber una base de datos con toda la información. Las personas que están apuntadas, y si alguna se quiere apuntar, pues, estáis a tiempo, no sé si va a haber para todos, todas, pero bueno, hacemos una lista y luego, pues, por Reyes Magos, pedimos un poco a ver a cuánto llegamos, porque, bueno, pues nos vamos repartiendo entre diferentes embajadoras que están en distintos, ¿no? Entonces, vamos a medir 8 indicadores. Uno de los criterios porque los clics son limitados es por los dos últimos, ¿vale? Entonces, vamos a ver una serie de indicadores, los 6 primeros, pues vamos a ver por la tierra, o sea, vamos a trabajar en una zona, en un cuadrado de 30 por 30 por 30 centímetros, vamos a analizar por la tierra. Vamos a ver la cobertura vegetal, la cobertura forestal, la heterogeneidad del paisaje, la estructura, la textura, la materia orgánica y el pH. Entonces, allá vamos a tener unos indicadores de cómo es la tierra y dónde está esa tierra, ¿no? Esta mañana estamos hablando con centros escolares, pues si se va a hacer una marisma o se va a hacer en un suelo más árido o en un parque urbano o en una huerta urbana o en una huerta en un pueblo o en una granja de ¿no? Y luego vamos a medir la biodiversidad y la contaminación, que son un poco lo que limita el tema del coste porque vamos a mandar muestras al laboratorio. El séptimo indicador, que es el de biodiversidad, se le va a hacer una secuenciación y extracción del ADN para determinar las comunidades bacterianas y fúngicas. Esas 60.000 millones de bacterias, pues digamos, van a entrar ahí y se van a analizar. Y también en el punto 8 vamos a analizar la contaminación, ¿vale? Con rayos X para determinar metales pesados, porque puede ser que estemos trabajando en una huerta, pensando que está todo muy bien, que la tierra tiene un buen color, pero igual está contaminada. Metales pesados porque en su momento hubo una fábrica o se ha hecho un volcado de tierra de otros. ¿Vale? Vale. La información va a estar en el EcoRepo, que es un repositorio, un lugar donde va a estar toda la información. Y cada uno, para que esté en ese repositorio, cada kit se va a subir a través de una aplicación a internet para tenerlo. El kit va a venir con todo completo, o sea, es como muy fácil, pues va a venir con mejores instrucciones y con todo el kit.
O sea, los guantes, la pala, o sea, no hay que aportar nada. En otros ejercicios sí que es necesario pues, aportar herramientas de tu parte, en este caso, pues, que te viene el kit ya. Eso no quita que si, por ejemplo, estamos en un centro escolar o entre amigos o queremos hacer más, pues se puede hacer más análisis. Solo subiremos un dato ¿no? Puedes hacer eso un montón de veces, ¿no? Vale, ¿qué queremos conseguir con esto? Pues queremos concienciar, dar a conocer, colaborar entre distintos sectores, como por ejemplo, hoy está aquí en la universidad, ahí a la mañana en Estados Unidos, bien, vamos a estar con agricultores, agricultoras que están trabajando. Entonces, y vamos a aportar más información, que ya hay alguna disponible, y vamos a apoyar esas misiones de la ONU. Estas son algunas fotos de posteros que se han hecho ya, sobre todo en Italia. Pues Alba está conectada y nos puede contar más detalles si tenéis preguntas. Y aquí podéis ver, por ejemplo, pues el proyecto. Luego hay unos videotutoriales para hacerlo, o sea que es bastante intuitivo y sencillo. Y bueno, lo que os decía, aquí estamos en Fundación Ibercivis, que es la líder del proyecto, Sagarra, que somos embajadoras en esta zona, la universidad que nos está echando una mano y los centros escolares también que suelen, bueno, solemos trabajar mucho desde Sagarra con ellos y está muy bien porque así tenemos un poco ese campo de trabajo y de divulgación que es muy. El planning que estamos siguiendo es este. Ahora estamos en enero, que sería cuando estamos en la formación y recibiremos los kits para tomar las muestras pues, en el mes de marzo y abril. Y si todo va bien, pues para antes del verano tendremos los resultados. Estamos teniendo un poco de problemillas con uno de los componentes del kit que está tardando en llegar, pero bueno, esto es lo que pasa con todas estas cosas, que siempre vamos un poco justo. Y el proyecto se va a desarrollar este curso, o sea, este curso escolar y el año que viene también. Entonces, pues bueno, ahora somos un poco conejillos de indias, estamos arrancando y según vayamos evolucionando, pues veremos si hay más, si hay gente que quiere y se queda sin kit, una lista o no sé. Y, y nada, no sé si es interesante o no, tenéis preguntas. Preguntas, ¿no? Los lugares de toma de muestras son más lugares que sean asignados también. No, un poco libre. Luego lo hablaremos, pero en principio va a haber diversidad de todo. Con hipótesis de que van a ser buenos, menos buenos, o sea, no hay un criterio que tiene que ser este. Pero esta podría de alguna manera, no sé, todos tendríamos que No, contamos con la diversidad de la vida que nos va a hacer que no vayamos todos detrás del balón como en el campo de fútbol, sino pues cada uno un poco a cada una zona. Y bueno, normalmente la gente que está apuntada ahora es de muchos sitios. O sea, tenemos gente de Uribe Costa, de Carranza, de aquí que se lo van a llevar a su pueblo. O sea, con la por Sahara necesitamos un ámbito de actuación concreto o abrazamos el caos y a ver qué pasa. La puerta de la escuela. Entonces, ser de cualquier lugar, no tiene nada que ser bastante. Ser de otro. Si tienes una casa en Burgos o en La Rioja o donde sea, pues Sí, ahí. Pero muchas veces cuando se trabaja con los centros escolares y los grupos escolares, en otras actividades que hemos hecho de ciencia ciudadana, lo que se hace es se explica por qué hacemos esto y para qué. Son los propios alumnos y alumnas las que deciden dónde entrar con la explicación que les gustaría a ellos saber cómo están. En este caso los vuelos u otras cosas, ¿no?
Andrés, ¿no? Vale. Sí, hola. He escuchado las preguntas, pero como no he llegado a entender todo, pero creo que van en la línea de ver dónde tomar la muestra, ¿verdad? Sí, eso es, sí. Como bien ha dicho Paco, la gente es libre. Al final, en la ciencia ciudadana, pues nosotros proporcionamos unas herramientas y la ciudadanía es la que elige cómo emplearlas. Si tienes un huerto y quieres aplicarla ahí, está bien. Si es en el parque de tu pueblo, también está bien. O si es en una zona boscosa, también. O incluso también buscamos suelos un poco más diversos, del tipo mixtos, industriales, más urbanizados, que se vea que realmente hay zonas más deterioradas. Y con los centros escolares seguramente tenemos dos, porque como van a salir por igual una clase y tal, para que tengan un poco más de margen. Y luego ellos también pues, pueden hacer multiplicarlo, lo único es subir solo. Sí, las muestras se mandan al laboratorio de las coordinadoras que está ahí en el norte de Italia y ellas analizan lo que bien ha comentado Paco. Sí que en la última actualización de los análisis de laboratorio nos dijeron que también iban a analizar los nutrientes del suelo, que también es muy Los interesante nutrientes. para, sí, también es interesante para las personas que, bueno, de las comunidades agrícolas. Al final el análisis es bastante completo. La gente en el campo hace algo muy sencillo, a mi parecer divertido, porque incluso pues coges el barro, intentas hacer un churro, miras los agregados, buscas los macroorganismos, las lombrices. Está pensado para que sea sencillo y que la gente aprenda. Y entonces con la ciencia educativa, o sea, la clave es pasar un rato. O sea, no es hacer un poco de investigador, investigadora, pero agradable, ¿no? O sea, no. Y además, de hecho, muchas veces cuando salimos a hacer cosas de estas, decimos, "Oye, esto es lo que hace un ingeniero o una ingeniera en su trabajo diario. O sea, no van al trabajo de campo cuando una, por ejemplo, que está aquí y sale al trabajo de campo a analizar las rocas, pues va con el martillo, ¿no? O sea, en este caso, pues vamos con la pala a coger un poco de tierra, a analizar, a ver. O, por ejemplo, el otro día pues, estábamos en el vivero trabajando con una saca de compost que habíamos pedido al ayuntamiento y cada palada tenía algo de plástico. Sea un azucarillo, sea toallitas, que no son toallitas. ¿Qué mochilas somos? O sea, es increíble. Entonces, pero bueno, pues, eso hace ver también un poco la necesidad de cuidar mejor el suelo, de intentar compostar cada vez más y mejor, más limpio, o sea, más seleccionar bien lo que echamos a Sí, señor Em, Andrés. Yo quería preguntarle a Adrián, bueno, la relación real que hay, puede haber entre la investigación y el mundo real. Tú estás haciendo un trabajo sobre el tema de la agricultura, ¿no? Pues el trabajo de investigación va a tener una repercusión en un tiempo, digamos, razonable sobre la vida real de los agricultores. Desde que te mueras. Por tanto, Me gustaría pensar que sí. Esto un poco depende de lo que investigues. En ciencia hay dos tipos de investigación. Es investigación básica, que simplemente te interesa el mecanismo, cómo se hace, y luego una aplicada, que es aplicar ese mecanismo para beneficio social. La mía investigación es un poco de ambas, juntar un poco ambas. Entonces, me gustaría pensar que antes de que nos hagamos más mayores todos, sí que se podrá llegar a la ciencia, al ciudadano. Sí que es verdad que cuesta un poco, pues, sobre todo por si hay temas legislativos de por medio, pero estamos en ello. Gracias por la pregunta.
la pregunta para ti, Adrián. Con el tema del nitrógeno, ¿no?, que toman del aire, es conocido que las leguminosas son de las que más tienen los glóbulos que dan ese nitrógeno. Pero hay otras bacterias también que están en otras plantas o fuera de la raíz que fijan el nitrógeno para las plantas. Sí, hay dos tipos de bacterias. Están las bacterias fijadoras libres, que son las que están en el suelo, fijan nitrógeno para sí mismas y a veces tienen algún exceso y pueden liberarlo un poco. Y luego están las que forman simbiosis con las leguminosas, porque ninguna planta es capaz de fijar nitrógeno. Lo que hacen son, algunas plantas tienen esa relación de simbiosis y hacen unos nódulos especiales en las raíces, que es sería como una cámara especial para las bacterias, y fijan esas bacterias en esas cámaras en el nitrógeno que usa la planta. Es eso, pero hay varios tipos de bacterias. Pueden estar libres, en vida libre o asociadas a una relación. ¿Las hojas no suelen estar? O... No, es más en las raíces, porque la fijación de nitrógeno requiere de anoxia, es decir, no puede haber ni una sola molécula de oxígeno, porque si no la reacción se estropea. La molécula, la enzima que hace esta reacción, la proteína que hace esta reacción, tiene más afinidad por el oxígeno que por el nitrógeno. Entonces, a nada que se escape una molécula de oxígeno, se agarra, se coge el nitrógeno y no realiza la fijación de nitrógeno. Entonces, en esas habitaciones especiales que se forman en esos nódulos, se tiene un ambiente anóxico, lo más anóxico posible. Sería más difícil en las hojas. La argoma asigna el nitrógeno. Exacto. La argoma. Pues ahora mismo desconozco la planta, así que... No, pues en terreno ácido, cuando lo primero que sale suele ser los helechos y la argoma. Pues sí que es verdad que depende del suelo. Si es el suelo ácido, quizás más que por el tema del nitrógeno, sea por la resistencia a la acidez del suelo. Entonces, y luego, al fin y al cabo, siempre va a haber nitrógeno en el suelo. La materia orgánica no solo tiene carbono, también tiene nitrógeno. Cuando se va descomponiendo, las bacterias descomponen la materia orgánica, se libera también ese nitrógeno y, aunque haya poco, las plantas son capaces de... En la gráfica que os enseñaba antes de Europa, con los distintos niveles de ¿por qué hay tanta diferencia? O sea, ¿por qué hay hacia los rojos hacia el norte, ¿no? Y en el norte del país. ¿Tiene alguna...? Yo creo que aquí, más que yo, quizás Unai puede responderte mejor. Yo también me he fijado. Sí, lo que es en el norte, en el noroeste y en el centro de la ciudad. Sí, sí que es verdad. También pasa lo mismo en las zonas legales. Por la litología, por la composición de la roca madre. Si no es que esos suelos estén muy ácidos porque hayan sido contaminados. No, es por la roca madre. En Galicia y en el centro peninsular hay bastantes granito, rocas metamórficas y demás que tienen más ácido. Además, se ve muy claramente como la tierra que rodea el mar Mediterráneo. Es la zona de donde estaba el fin del mundo. Sí, es terreno. Y en la tierra también pasa lo mismo, la zona de valles. Sí, también por la zona de Escocia y así también. En la gráfica se puede ver bien cómo, si hiciéramos una línea que rodea Europa, el suelo que más cerca queda del Mediterráneo tiene suelos más neutro-básicos, mientras que en el otro extremo, norte de Europa, Inglaterra, digamos del País Vasco hacia el Atlántico, tiene suelos, tiene suelos más ácidos. Entonces, pues, pero es eso, es por las litologías, o sea, no es porque tengan que estar más contaminados. O sea, depende de la zona donde estés, pues tienes suelos algo más ácidos. O sea, que depende si viene más de la roca madre. No, los componentes de la roca. Al final el suelo, o sea, gran parte, la parte mineral del suelo al final viene de la propia roca madre que se está erosionando en la zona o en las zonas circundantes. Entonces, pues depende de esa roca madre, también, o sea, hay rocas más ácidas y más básicas. Entonces tienes suelos más ácidos y más básicos. Simplemente es eso. Lo curioso es que en el centro de los países no había tanto rojo, ¿verdad? No hay, lo mismo que aquí en España, está más visible. Sí, bueno, un poco más hacia el oeste, pero en la parte central sí que había algo de rojo. Por Guadarrama, por ejemplo, por ahí. Pues esos son los muy áridos. También hay suelos. Sí, áridos son secos, pero también son más ácidos.
¿Cuántos sabéis? No vemos. Qué bonito. No, saber no es que se ve. Y especialmente esta generación de los jóvenes que muchas veces que Curiosidad. necesitan investigar, que necesitan unos buenos contratos, ¿no? O marcharse. La verdad. O tener que O marcharse, marcharse, por ejemplo. pero no de vacaciones. No. ¿Cuánto tiempo te vas a venir? 2 años. Bueno, más preguntas, trucos, consejos. ¿Qué debo de plantar? Por darle un poquito de confianza a esa idea del proyecto, ese concreto, en sí va a ser una fotografía de la salud del suelo, ¿no? Es como una instantánea en este momento y es una cosa como muy, debe ser muy dispersa, tal como nosotros. Es como las muestras se van a tomar en unos sitios muy diferentes, no va a ser una fotografía concreta de la salud de un suelo concreto, sino que va a ser una cosita muy general, ¿no? O sea, entonces, va a haber una continuación del proyecto, o sea, puro... Supongo que la pregunta va sobre el proyecto Eco, ¿verdad? ¿No va, Adrián? Vale. Que va a haber una continuidad, que va a ser que es una fotografía instantánea de los suelos y que no solo de un tipo de suelo, sino suelo general, que sí va a haber una continuidad. Pues en este momento no podemos repetir el proyecto, pero la idea es que ahora mismo hay muchas propuestas de proyectos centrados en el suelo y que se puedan tomar más muestras y ver un poco más la evolución. No es uno de nuestros objetivos, porque al final cuando tú creas un repositorio, que ahora mismo ya hay repositorios del suelo, pero no todos ellos han vuelto al mismo punto a recoger una muestra. Entonces, la idea es contribuir con más muestras más actuales. Ojalá, también sería mi idea, ¿no? Que en el futuro se pudiera repetir y ver cómo han evolucionado. Muy bien. Pues Creo que ya se puede ver. Por terminar, muchas gracias por si no tenéis más preguntas, pues terminamos y le damos las gracias a Alba y a todas las que os habéis conectado online, a todo el equipo de la UPV, a Teresa, a Maite, a Pilar también, a Yone que han estado conectadas. Y bueno, pues Muchas hablamos. gracias también a vosotros, a los asistentes, y cualquier duda podéis preguntar a Sagarrak, a Ibercibis o directamente al proyecto también. Ok. Gracias.